Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. Tras años de barruntos, oraciones y esperanzas, el 2 de octubre de 1928, nuestro padre, San José María, vio lo que Dios le pedía. La fuerza sobrenatural de aquel momento marcó toda su vida, iluminando su camino de un modo profundo, determinante, pero sin anular su libertad. Cada vez que vamos conociendo más datos, digamos, de la vida de San José María o de la historia del Opus Dei, vamos comprobando cómo, pues, conocíamos muchas cosas, ¿verdad? Pero hay nuevos detalles, nuevas informaciones que vamos conociendo, que estaban ahí, lo que pasa es que a veces no se habían estudiado, investigado. Y entonces, pues, vamos viendo que la libertad estaba presente en la actuación de todo momento de San José María. Vamos a decirlo así, para equivocarse y tener que rectificar cuando el Señor le hizo ver que también habría mujeres en el Opus Dei, que hay mujeres en el Opus Dei, como para poder incluir también, por ejemplo, a los sacerdotes diocesanos. A raíz de ese retraso que hubo en el Vaticano, la aprobación de 1950. Hasta entonces no sabía lo que Dios le quería de él. Ahora va comprendiendo que Dios le pide que difunda un modo de entender la búsqueda de la santidad en el mundo, un modo que privilegie la vida ordinaria y el trabajo humano, que tenga un compromiso apostólico y coherente con la vida de los millones y millones de laicos que forman la Iglesia en el mundo. Bueno, realmente es el núcleo de lo que el Señor le pedía. Después él fue poco a poco concretando o fue diciendo cosas que rectificaba o que ampliaba. Se han abierto los caminos divinos de la tierra. Por eso decía San José María, optimismo, mucho optimismo. Para eso no nos basta abrir la Escritura. Estamos en el año jubilar de la esperanza. Nos basta abrir la Escritura. En medio de esta humanidad inmensa, somos muchos los que queremos ser fieles a la Iglesia Santa. Y entre esos muchos estamos nosotros, los hijos de Dios en el Opus Dei. Bastantes miles de hermanos vuestros esparcidos por las 5 partes de la tierra. Cuando realmente tenemos noticias de actividades que se realizan en el mundo, cuando conocemos, algunos hemos podido viajar por algunos países, ¿no? Algunos, no solo yo. Algunos hemos podido viajar por algunos países y hemos comprobado por la realidad de la obra, y ahora además como pues se puede hacer la convivencia o el curso anual en otro país, pues se puede contemplar por una parte la fidelidad de las y de los de casa del Opus Dei en todo el mundo, y a la vez pues cómo las labores van creciendo, pues en otra tiene algún retraso, pero cuesta, pero en cambio pues se va abriendo paso de otro modo, pero en el fondo todo es
eso que decía, que acabamos de leer, optimismo, mucho optimismo. El Opus Dei no está para un tiempo concreto, ni para resolver, pues no sé, si quieres, como siempre repetía San José María en los comienzos, ¿no? No somos una obra buena. Una obra buena. Hay muchas obras buenas que van surgiendo a lo largo de la historia de la Iglesia, y no me refiero al siglo XVI, sino me refiero también al siglo XX y XXI. Obras buenas que surgen, pero el Opus Dei no es eso, es algo más. Por eso, en la meditación de San José María en el año 68, decía que somos pocos a pesar de ser tantos miles, en comparación con la muchedumbre de los que no han oído la voz de Dios, de los que no han visto la luz del Señor, cosa que podemos subrayarlo también ahora. ¿Queréis conmigo hacer una sencilla enumeración de enseñanza de la Escritura? Estamos en un rato de oración, igual que en ese momento San José María estaba predicando una meditación el día 25 de diciembre. ¿Queréis oír la parábola del sembrador? ¿Queréis oír la parábola de la buena simiente y de la cizaña? ¿Queréis oír la parábola del grano de mostaza, la de la levadura? Va enumerando, Levadura, sal, luz. Y eso serás tú, y eso seré yo, si no nos apartamos del amor a la Iglesia con las obras. Si cuando el Señor nos tiende su mano, hacemos el esfuerzo, porque nos da la gana, hemos dicho, de coger esa mano que viene del cielo. Y lo hacemos ahora, en este rato de oración. Nos agarramos a la mano del Señor con esa confianza, con esa seguridad de saber que el Señor quiere que tú seas levadura, que seas sal, que seas luz, que seas esa semilla que queda en tierra y da fruto. Por eso, Señor, tenemos esa seguridad de que tú sigues pues tendiéndonos la mano, como dice San José María, que no estamos solos, que los tiempos van avanzando, evidentemente, en nosotros y en el mundo, y el modo de ser de la gente que nos rodea ahora en el mundo es distinto, pero ayer o anteayer, no me acuerdo, pues veía por la calle que sube esta perpendicular a donde vivimos, pues la que está más cercana a Heineken, pues subía un ciclista con una bicicleta buena de montaña o carretera, me fijé bien, pero subía, vamos, que es que volaba. Y detrás, a bastantes metros, a unos 30 metros, vi que venía otra persona con una bicicleta un poco haciendo ruedas pequeñas, y a este con razón. Y me fijé cuando le vi, y era un supernumerario de este centro. Y dije, mira, el pobre me está subiendo ahí la cuesta con gran esfuerzo. Le animé, cuando le pasó cerca de mí, le llamé por su nombre, le animé para que siguiera subiendo, porque estaba el tío pedaleando con una bicicleta que era un poco, vamos a decirlo así, pequeña en comparación con la otra. Ruedas grandes, 27,5, la otra podía tener pues un diámetro de nada de poco, 13 o 14, ¿no? Bueno, un buen cambio, el otro pues un cambio más normalillo y tal. ¿Por qué te cuento esto? Porque en la vida hay que pedalear. Hay que pedalear y cada uno pedalea con la bicicleta que tiene, pero sabiendo que hay que pedalear y hay que subir la cuesta. Hay que subir la cuesta y no podemos pensar, pues vaya tela, hombre, yo las dificultades que tengo, las contrariedades que hay que seguir pedaleando. Sabiendo que el Señor está detrás de nosotros. Está con nosotros siempre. Y Él
nos va empujando, aunque nos parezca que no. Como alguna vez me han hecho a mí, concretamente en Granada, que iba con 2 más, bueno, íbamos 4, pero 2 iban muy fuertes y uno de ellos dejó que yo alcanzara, me enganchó por el sillín y me subió la sierra aquella, vamos. Pues me la subió empujando, vamos, mientras que él pedaleaba con su bicicleta, estaba muy fuerte. Por cierto, ahora ya estaba bastante enfermo de la cabecita, pero fuerte está. A veces nos tienen que empujar. Pues sí, nos dejamos empujar, no pasa nada. Porque es Dios el que nos está empujando. Porque las personas de la obra que nos están animando y empujando. Porque a veces nos sostienen o nos ayudan o empujan. O otras veces somos nosotros los que tenemos que sostener y empujar a otros. Es la belleza de la obra, nuestra madre guapa, como me gustaba repetir a San José María. Al suscitar en estos años su obra, escribe una carta de las que están publicadas. El Señor ha querido que nunca más se desconozca o se olvide la verdad de que todos deben santificarse y de que a la mayoría de los cristianos les corresponde santificarse en el mundo, en el trabajo ordinario. Por eso, mientras haya hombres en la tierra, existirá la obra. Siempre se producirá este fenómeno, que haya personas de todas las profesiones y oficios que busquen la santidad en su estado, en esa profesión o en ese oficio suyo, siendo almas contemplativas en medio de la calle. Cuando San José María dice que a la mayoría de los cristianos le corresponde santificarse en el mundo, no quiere decir que no todos los cristianos estemos llamados a la santidad. En esa sesión que impartió el presidente de la Conferencia Episcopal Española a los delegados de pastoral vocacional de las distintas diócesis hace unos 15 días, si quieres, pues lo segundo que decía era eso, que estamos todos llamados a la santidad, fruto de la vocación, porque todos estamos llamados por el Señor a ser, a existir. Dios nos ha creado a cada uno, por tanto tenemos vocación y por tanto pues esa vocación es a la santidad, no a la mediocridad, sino a la santidad. A la alegría, si quieres, a la felicidad, porque todo hombre quiere ser feliz. Estamos llamados todos a la santidad. Por eso San José María dice, bueno, la mayoría en medio del mundo, en el trabajo ordinario. Señor, que tengamos esto muy presente a la hora de vivir nuestra vocación a la santidad. Que lo empleemos con esa conciencia clara de que, pues cada uno en su vida, cada uno en su trabajo, cada uno en su profesión, cada uno en su familia, pues cada vez que contemplo pues una familia de o él o ella o los dos de supernumerarios y veo cómo pues terminan de trabajo y tienen que ir a casa, tienen que lavar a los niños, tienen que darle de cenar, después tienen que acostarlos y después cenan ellos y se acuestan enseguida porque están cansados y a la mañana siguiente tienen que levantarse temprano porque tienen que levantar a los niños, tienen que hacer la oración, tienen que ir a misa, porque misa a 7:30 de la mañana, lo que sea, en tantas parroquias alrededor, que tenemos misa a las 7:25, a las 7:30, a las 8:05, y otro día más. Y a veces nosotros pensamos, bueno, pues el fin de semana tienen que estar con los niños también, y tienen que estar con la mujer o con el marido, y tienen que limpiar la casa, porque a lo mejor no les da tiempo a limpiar la casa, y tienen que hacer esto, y unos planes y otros. Como me decía uno el viernes por la tarde, que estaba yo saliendo del colegio, y él llegaba con una furgoneta y me decía, pues nada, de chofer. Primero partido con los del Club de Amura y después a un escape room. Pues nada, iba a llevar un grupo de gente, de chavales, del club, pues para una actividad de fútbol y después otra de fútbol, creo que era. Y después otra un escape room. Viernes por la tarde, que estamos cansados todos, ¿no? Pensar. Queremos ayudarles con nuestro cariño, ayudarles con nuestra preocupación,
ayudarle con nuestra oración, con nuestro espíritu de sacrificio por ellos, por ellos me santifico, dice el Señor. Llamados a la santidad, por ellos me santifico, por los supernumerios, cooperadores, amigos que están a nuestro alrededor, por todas las almas. Por ellos me santifico, no pienso en mí. Señor, en la obra también ha habido cruz, ¿verdad? Ha habido momentos en que ha habido cruz, como en la vida de todas las personas y también en el Opus Dei. Pero Cristo siempre ha salido vencedor, decía San José María. Vosotros no sabéis que por muchos años hemos sufrido la persecución, también de los buenos. No lo sabéis porque el Padre ha prohibido que se hable o se escriba de esas cosas. Ahora ya, muchos años después, 70 años después, pues se está escribiendo. No todo, ¿eh? Fue una persecución como la que sufrió Jesús de parte de los sacerdotes y de los príncipes del pueblo. Calumnias, mentiras, trapisondas, insultos. En la prensa, en las conversaciones, éramos la burla de todo el mundo. Esto decía San José María en una meditación del año 59. Todos se sentían con derecho a escupir encima. Y éramos felices en aquella soledad. Sabíamos encontrar a Cristo y nos sentíamos tan acompañados. Callábamos y sonreíamos y trabajamos y rezábamos. Yo no hice ninguna defensa hasta que recibí una indicación de la Santa Sede. Pues pienso también en las familias de esas personas que nos rodean, familias con espíritu cristiano, que a veces han sido objeto de burla, objeto de desprecio, y siguen siéndolo, porque tienen hijos, porque son fieles en su matrimonio, porque se sacrifican en vez de tener esas vacaciones o esos regalos, estas cosas, o esos coches o esas casas, por los hijos, porque quieren agrandar el corazón para amar más, y aman mucho. Y nosotros les decimos que tienen que ser, como decía San José María, hogares luminosos y alegres. Y nos preguntamos, Señor, ¿yo también transmito en mi casa, en mi centro, hogares luminosos y alegres? ¿Puedo decir que es un hogar luminoso y alegre donde vivo? Porque yo me empeño, Señor, con tu ayuda, en que sea un hogar luminoso y alegre. Que sea hogar, que sea luminoso, que sea alegre. Luminoso no me refiero a que se fundan unas lámparas, que se funden de vez en cuando, sino la luz que vamos transmitiendo del Señor. A los demás. Siempre hay, pues, pequeñas dificultades, siempre hay pequeños roces, pero hay que ser alegres. Como nos ha pedido pues el Padre, el Prado del Opus Dei, en esa intención mensual, sembradores de paz y de alegría. Son palabras de San José María, como bien sabemos. Sembradores de paz y de alegría. Sembradores de paz y de alegría. Don Ernesto Juliá escribe en uno de sus libros lo siguiente. Como sabemos, don Ernesto trabajó muchos años junto a San José María, después a don Beato Álvaro del Portillo, porque yo cuando estaba en Roma, pues él estaba también allí. Y decía en ese libro artículo, hace ya un buen número de años, paseando por el Lungotevere Mellini, con el Castel Sant'Angelo en la perspectiva y la cúpula de San Pedro como telón de fondo, comentaba con un amigo la belleza de las florecillas. Relatos breves que habían servido y continuan sirviendo a lo largo de los siglos como principales cauces para transmitir de generación en generación la singular riqueza humana y sobrenatural de Francisco de Asís, que ahora, como sabemos, se va a exponer en su cuerpo a la veneración pública. ¿Por qué no os animáis a hacer algo semejante con José María Escrivá?, me preguntó mi amigo. No me cupo la menor duda sobre la conveniencia y oportunidad de mi respuesta, y todavía hoy pienso que tiene validez. Cada personaje y cada santo, en este caso,
requiere una propia presentación, un cuadro adecuado. Si cada ser humano es irrepetible, también son irrepetibles sus actuaciones, sus gestos. San Francisco, proseguí, llevó a cabo gestos que encerraban un germen de leyenda. José María Escrivá ni abandonó en público sus vestiduras, ni se entrevistó con ningún sultán en la esperanza de convertirlo, Saladino, como sabéis, y hacer posible que se acabasen las cruzadas, ni se sentó sobre unas esteras en el duro suelo con 4 o 5 mil de sus seguidores, ni se marchó a ningún monte en solitario, y sus manos permanecieron intactas hasta el fin de sus días. Además, tampoco era muy amigo de los animales, aunque apreciaba la belleza escondida en la naturaleza, en el firmamento, en la obra de la creación. Mi interlocutor escuchó en silencio las objeciones presentadas, pero no pareció estar muy conforme con ellas. De acuerdo, pero permíteme una consideración. Quizá no se trate de escribir otras florecillas, como a nadie se le ocurriría redactar de nuevo la Odisea ni el Quijote. Pero no me negarás la importancia de conseguir que a hombres que han llevado a cabo una gran labor dentro de la Iglesia, y José María Escrivá es uno de ellos, se les reconozca por algunos detalles que les acerquen más a los hombres y a las mujeres de todos los tiempos. Fíjate, insistió, perdóname la cita que es muy larga, pero fíjate, insistió, que hasta el mismo San Agustín es más conocido por su diálogo con el ángel a propósito de las aguas del océano, el agujero, que por sus comentarios al Evangelio de San Juan. Al cabo de los años, y después de darle algunas vueltas a las consideraciones de mi amigo, he tratado de buscar una solución al problema si realmente lo era. El diálogo de San Agustín con el ángel y el vaso que no podía contener las aguas no pasaba de ser una anécdota convertida en leyenda, dentro de una vida algo aventurada hasta la muerte de su madre en Ostia. Su conversión, además, era materia más que suficiente para sostener cualquier tipo de florecilla, y él mismo, de otra parte, se había encargado de hacerla con sus confesiones. La existencia de José María Escrivá, sin embargo, no daba pie a ninguna de esas creaciones imaginativas, y no son muy abundantes los textos de sus escritos en los que él hable de sí mismo. Toda su vida entera, dentro de la más pura y sencilla normalidad de un cristiano que transcurre sus días en su propia casa, viaja de vez en cuando, se encuentra en ocasiones con amigos y conocidos, comparte su tiempo con las personas que se le acercan. Y sin embargo, hay una frase de José María Escrivá que parece una invitación a lanzarse a la aventura de escribir algo semejante a unas florecillas. ¿Cuál? Y ahora cita unas palabras de conversaciones. Os aseguro que cuando un cristiano desempeña con amor lo más intranscendente de las acciones diarias, aquello rebosa de la trascendencia de Dios. Por eso os he repetido con un repetido martilleo que la vocación cristiana consiste en hacer endecasílabos de la prosa de cada día. Como sabemos, estas palabras que cita don Ernesto Julián son de esa homilía en el campus de la Universidad de Navarra. Florecilla o no, que lo de palabra florecilla me parece un poco, no iba a decir cursi, pero otra cosa más. Bueno, sino programática, si quieres, o para transmitirlo de generación en generación. Un cristiano con amor, lo más intranscendente de las acciones diarias. Y cuando vemos, pues eso, en nuestras vidas y en las vidas de todas las personas que pertenecen a la obra, cooperadores, amigos, etcétera, que procuran, bueno, y mucha gente que no sabemos, pero que han recibido influencia pues por colegios, porque alguna vez fueron por el club cuando jóvenes, o porque después estuvieron estudiando en la universidad no sé qué, o lo que sea. Porque a veces nos encontramos con muchas personas que han recibido el influjo del espíritu del Opus Dei y que están, digamos, por su cuenta, a decirlo así, viviéndolo, ¿no? De una manera u otra. Pues esas personas están buscando la santidad. ¿Con defectos? Todos. ¿Con limitaciones? Todos. ¿Con lucha de levantarnos y caernos?
Pues sí, pero siempre queriendo luchar, siempre ofreciéndole al Señor esas pequeñas cosas de cada día, esa prosa ordinaria, la escritura más corriente, la vida más normal, que además procuramos ponerlas en el altar, en la Santa Misa, para que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Cristo. Señor, que te tenga presente en todo lo que voy haciendo, que tenga ese sentido de eternidad, de cielo, como decía en la ¿por qué buscamos la santidad? ¿Por qué decía Monseñor Argüello en esta sesión, es que no sé cómo llamarle, conferencia, tampoco, que dio a los agentes de pastoral vocacional hace relativamente unos días, ¿no? Pues porque queremos ser santos, ¿por qué? Porque queremos ser felices. Estamos llamados a la felicidad, estamos llamados por Dios a ser felices, a ser santos. Señor, que sepamos buscarte en cada momento de cada día, con optimismo, con la alegría de saber qué buena es esa clase que dio el Padre el Prado del Opus Dei el año pasado por noviembre y que está en la página web de la obra, ¿no? Con el sentido de la esperanza. El sentido de la esperanza no es otro que Dios me quiere con locura. Y Dios, que comenzó en ti la obra, Él mismo la llevará a término. Y para que los que aman a Dios, todas las cosas cooperan al bien. Por tanto, pues Señor, aquí estamos, continuando con lo que tú le hiciste ver a San José María y a todos los hijos que precedieron a San José María. Dice en el Cristo que pasa, Cristo debe reinar antes que nada en nuestra alma. Pero ¿qué responderíamos si Él preguntase, ¿tú cómo me dejas reinar en ti? Yo le contestaría que para que Él reine en mí necesito su gracia abundante. Únicamente así hasta el último latido, hasta la última respiración, hasta la mirada menos intensa, hasta la palabra más corriente, hasta la sensación más elemental, se traducirá en un hosanna a mi Cristo Rey. Te decía antes, pues esas personas casadas, que tienen unas familias, unos más y otros menos numerosas, pero que están ahí. Y no pueden pensar, bueno, ahora dejo de ser padre, ahora dejo de ser madre y pienso en mí. No. Todo lo que hacen, lo hacen para ser padre, o esposo, o esposa. Pensando en eso, por amor, porque toda la vida es amor y eso es la santidad. No pensar, pues ahora pienso en mí. Señor, hasta la palabra más corriente, hasta la sensación más elemental, se traduce en un hosanna a mi Cristo Rey. Le pedimos a la Santísima Virgen, le pedimos que también ella era consciente de que todo lo que hacía en su vida era para el Señor. Ese hágase en mí según tu palabra, lo fue viviendo a lo largo de toda su vida. Según tu palabra. Y tu palabra, que era Cristo, el Verbo de Dios hecho carne, era lo que inspiraba toda su vida. Toda su vida. Y después de que su Hijo subió a los cielos, ella seguía en la palabra de Dios. Hágase en mí según tu palabra. Y era permanecer unidos en oración con los apóstoles. Le pedimos, oye, nada más, celebrando a la Virgen del Pilar, en el Evangelio, pues salen estas palabras, en los Hechos de los Apóstoles salen estas palabras de permanecían unidos en oración con la Virgen Santísima. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí.